Sí, Ya, doctorita. muy bien. Ya. Entonces, este tema es bastante corto, tal vez es el más simple de todos los sistemas que nosotros vamos a aprender. Vamos a hablar de la evolución de lo que es un divertículo respiratorio. Bueno, primero debemos hablar de que el embrión induce al desarrollo de lo que es el sistema respiratorio alrededor de la semana número 4, donde tenemos una estructura que aparece como una evaginación de la pared ventral del intestino anterior, que nosotros lo vamos a denominar como divertículo respiratorio. Si ustedes recuerdan, teníamos un intestino primitivo. En el intestino primitivo teníamos 4 porciones, una porción faríngea, una porción anterior, una media y una posterior. Precisamente el sistema respiratorio va a formarse a partir de lo que es la región o el área del intestino anterior. Va a aparecer como una prolongación de tejido que en las siguientes imágenes les voy a mostrar. Entonces aparece a partir de la 4ª semana. Debemos recordar que el epitelio de revestimiento de lo que van a ser las estructuras que van a formar parte del sistema respiratorio van a tener un origen endodérmico. Entonces, recordamos que nosotros tenemos un sistema respiratorio que va a estar formado por lo que van a ser las vías respiratorias y los pulmones propiamente dichos. En las vías respiratorias nosotros tenemos lo que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y hasta los bronquios. Estos bronquios van a dividirse en lo que son bronquiolos y alvéolos y van a dar lugar a la estructura interna de lo que van a ser los pulmones. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son estas estructuras. Ya habíamos visto lo que era la formación de fosas nasales en lo que era la formación de cabeza y cuello. Entonces, vamos a continuar simplemente con lo que es la laringe. Entonces, la capa germinativa encargada de la formación de nuestro sistema respiratorio viene a ser el endodermo, porque el endodermo es el que va a formar lo que es el tubo digestivo primitivo. Estas estructuras van a tener un revestimiento, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones, que van a tener también lo que es un origen endodérmico. Los componentes que forman parte del cartílago del músculo van a provenir de lo que es el mesodermo visceral. Este mesodermo visceral que es el que va a rodear a lo que es el intestino anterior. Entonces la tráquea es un componente, tiene un componente cartilaginoso y muscular, al igual que lo que viene a ser la laringe. Entonces estos van a provenir de lo que es el mesodermo visceral que rodea a lo que es el intestino anterior. En esta imagen, simplemente para que ustedes recuerden, tenemos un embrión de 25 días y un embrión de 5 semanas. Este que está en amarillo es el que nosotros conocemos como tubo digestivo primitivo, ¿no? Tenemos una porción faríngea que ya la habíamos visto en lo que era la formación de las estructuras de la cabeza y el cuello. Tenemos un intestino anterior, tenemos un intestino medio y un intestino posterior. Ustedes ven aquí este azulito, esta es la evaginación o prolongación de lo que va a ser el intestino anterior, que va a dar lugar a lo que es el divertículo respiratorio. Tenemos aquí simplemente a las 5 semanas cómo van a estar dispuestas las hendiduras faríngeas. O sea, aquí tenemos el intestino faríngeo y el intestino anterior, donde ustedes pueden observar lo que es el divertículo respiratorio. Aquí simplemente es una imagen que nos muestra, ¿no?, la formación de lo que es el divertículo respiratorio en lo que es el intestino anterior. En esta imagen, en el embrión de 4 semanas, ustedes ven simplemente lo que es el intestino faríngeo y lo que va a ser el divertículo respiratorio.
Vemos aquí lo que es un tubo neural, el tubo digestivo, la boca es estomodeo o boca primitiva. Entonces es un corte sagital del embrión que nos permite ver las estructuras que van a formar parte del tubo digestivo primitivo y el sistema nervioso. Ustedes ven aquí la imagen del tubo digestivo primitivo y en azul el corte que va a representar la proyección o proliferación de la evaginación que va a dar lugar a lo que es el divertículo respiratorio. El azul es lo que va a dar lugar al divertículo respiratorio y el amarillo es lo que va a representar al tubo digestivo primitivo. En esta imagen podemos ver el tubo digestivo primitivo con un crecimiento ya de lo que va a ser el divertículo respiratorio y aquí vemos el hígado. Entonces el divertículo respiratorio va a ser una evaginación o prolongación de lo que es el intestino anterior. En un periodo inicial, entonces nosotros vamos a tener que el divertículo respiratorio va a tener una comunicación o una conexión con el intestino anterior, ¿no? Cuando crece en sentido caudal, vamos a ver que se va a formar dos estructuras. Una que va a corresponder a lo que es el tubo digestivo, que es el esófago, y por delante se va a formar lo que es la tráquea, que va a dar lugar a la formación del sistema respiratorio. Vamos a tener una estructura que va a separar ambos órganos y se va a denominar tabique. Como va a separar la tráquea del esófago, entonces lo vamos a denominar tabique traqueoesofágico. Entonces el intestino anterior va a quedar dividido en una región dorsal que va a corresponder al esófago y una ventral que va a corresponder a la tráquea. Y esta tráquea que va a dar lugar posteriormente a lo que van a ser los esbozos pulmonares. Entonces aquí ustedes ven una estructura que nos hace referencia al intestino anterior. Esta viene a ser la evaginación, que corresponde a lo que es el divertículo respiratorio, y aquí ya tenemos una proliferación. Aquí ustedes pueden observar lo que es una imagen lateral, una imagen de frente, donde nos muestra la división de estas estructuras. En esta imagen nosotros podemos ver las fases sucesivas de separación. El amarillo va a corresponder al esófago y el celeste a lo que es el divertículo respiratorio. Entonces aquí tenemos a nuestro intestino anterior y el tabique, que va a ser la estructura de separación entre el esófago y la tráquea. Y aquí ya vemos una separación completa, ¿no? Entre el esófago y la tráquea. Y aquí nosotros ya vemos lo que van a ser los esbozos pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo. Y aquí simplemente ustedes están viendo una porción ventral de lo que va a ser la faringe, vista por su cara superior, en la que se puede apreciar lo que es el agujero ciego y el orificio laríngeo. Entonces ustedes pueden ver una evolución de lo que va a ser la separación entre el intestino anterior y la tráquea. Bueno, aquí simplemente estamos viendo de forma progresiva cómo se va produciendo la división o la separación entre esófago y tráquea. Y aquí tenemos lo que van a ser las yemas pulmonares. Ahora, visto en otro corte, nosotros vemos esto que vendría a corresponder el tubo digestivo primitivo y aquí lo que es el divertículo respiratorio. Entonces tenemos una especie de inicio de separación que va a dar lugar a lo que va a ser el tubo laringotraqueal y el esófago. Entonces miren, de inicio es esta imagen. Continúa la formación de lo que es el tabique traqueoesofágico y aquí tenemos la división entre lo que va a ser el esófago y la tráquea.
Ya, perdón, aquí simplemente nosotros vemos ya el intestino anterior y el divertículo respiratorio con sus yemas pulmonares. Entonces, el primordio respiratorio sigue comunicado con la faringe a través de lo que es el orificio laríngeo, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? En esta imagen ustedes están viendo cómo se va a ir desarrollando esto de lo que es el sistema respiratorio. Ustedes están viendo la vista lateral de un embrión de aproximadamente 5 semanas, donde podemos apreciar la plácoda, lo que son los arcos faringeos, tenemos la yema pulmonar, la yema hepática. Esta es la expansión de lo que va a ser el intestino anterior con la yema pulmonar y aquí tenemos ambas yemas con el divertículo respiratorio. ¿Qué va a pasar? Estas estructuras, así como el intestino va a ir formando las estructuras que van a corresponder al esófago y al estómago respectivamente, el área pulmonar va a proliferar de forma lateral alrededor de lo que va a ser el esófago, dando un crecimiento o un aumento de células a nivel de lo que es el área pulmonar. Entonces ustedes ven cómo los pulmones van a crecer y se van a distribuir a ambos lados del esófago dentro de lo que va a ser la cavidad torácica. En relación a las consideraciones clínicas en esta formación, es importante que hablemos de lo que va a ser la atresia esofágica. ¿Qué es la atresia esofágica? Atresia significa falta de formación. Ustedes van a ver, si buscan el término, nos hablan de que la falta de formación nos lleva a una especie de cierre u obstrucción de algún conducto. En este caso estaríamos hablando de la falta de formación esofágica. El esófago se va a formar por dos porciones, un elongamiento craneal y uno caudal. Entonces, cuando hay una alteración en la formación de esta estructura, puede producirse una alteración o una malformación congénita donde el tabique traqueoesofágico no llegue a dividir las estructuras. Entonces se forma lo que es una comunicación anómala, denominada fístula traqueoesofágica. Este es un tipo de alteración que se va a dar en 1 de cada 3.000 nacimientos y en el 90% de ellos la porción superior del esófago va a terminar en una bolsa ciega, mientras que el segmento inferior se va a quedar unido a lo que es la tráquea por medio de una estructura denominada fístula. La atresia esofágica aislada y la fístula traqueoesofágica tipo H sin atresia esofágica van a representar un porcentaje bajo. En la siguiente imagen yo les muestro digámoslo así, por orden de frecuencia, las formas y tipos de presentación. No es la misma imagen del libro, pero sí nos refleja la misma, ¿no? Tenemos aquí a una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. Ustedes ven aquí a la tráquea y este rojo va a representar a lo que es el esófago. Les había mencionado que se va a formar con un segmento craneal y un segmento caudal. En la mayoría de las veces esta atresia esofágica nos lleva a que la porción craneal queda como una bolsa ciega. Como es una bolsa ciega, entonces no va a permitir, no va a haber permeabilidad de lo que es el tubo digestivo. Y aquí abajo tenemos una unión anómala, no una fístula que se va a producir entre lo que es la región caudal del esófago. Una segunda forma con menor porcentaje de incidencia viene a ser esta, que es la atresia esofágica aislada, donde no se produce el elongamiento ni la fusión de lo que van a ser las dos porciones del esófago, por lo que ambas porciones quedan como bolsas ciegas. Y aquí tenemos la fístula traqueoesofágica aislada, que se va a presentar en un porcentaje bajo, donde ambas porciones, tanto craneal como caudal, se fusionan en una sola a lo que es la tráquea. Y esta última, que es bastante rara, que va a tener simplemente la unión de lo que es la región craneal con la tráquea por medio de una unión anómala denominada fístula traqueoesofágica. Entonces son tipos que se van a presentar.
son separaciones anómalas que se van a dar entre el esófago y la tráquea. Ya les he dicho que se presentan 1 en 3.000 nacimientos, entonces es bastante raro. Este tipo de fístula traqueoesofágica se va a relacionar a un cuadro de asociación. ¿Se acuerdan que era la asociación, no ve? Era el conjunto de malformaciones congénitas que no tenían una razón, una causa aparente, pero que daban lugar a la formación de varios tipos de alteraciones. En esto nosotros hacemos énfasis de lo que es el Bacter. Forma parte de las consideraciones clínicas de su libro, por eso es que la vamos a mencionar. Son niños que tienen varias malformaciones congénitas. Por ejemplo, Bacter simplemente nos hace referencia a que cada letra va a indicar un tipo de alteración o malformación congénita. Entonces tenemos que incluye alteraciones vertebrales, atresia renal, defectos cardíacos, compone lo que es la fístula traqueoesofágica, tiene anomalías renales y defectos de las extremidades, a veces con deficiencia del crecimiento de lo que van a ser los huesos largos. Entonces es un conjunto de anomalías de causa desconocida. Una complicación de la fístula traqueoesofágica viene a ser lo que es el polihidramnios. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico no llega a pasar lo que es el estómago. Entonces no pasa al estómago, no hay permeabilidad. Entonces el niño ya no deglute lo que es el líquido amniótico, ¿no? La deglución se inicia a la 10ª semana, entonces elimina, o sea, lo devuelve y por eso es que se produce lo que es un polihidramnios. ¿Y qué es el polihidramnios? No es nada más que el aumento del líquido amniótico, ¿no ven? Bueno, ustedes ven aquí una imagen de un niño con la asociación Bacter. Habíamos mencionado que cada letra significaba una malformación. Entonces, ven, las alteraciones vertebrales nos muestran a la fusión de vértebras, por lo que este niño no va a tener las curvaturas de la columna vertebral y la posición que va a tener va a ser una posición rígida. Tendremos ano imperforado y cardiopatía. En las cardiopatías, estas se van a acompañar de lo que son la dextrocardia principalmente. Y estos niños sí o sí van a tener lo que es la fístula traqueoesofágica. Y como ustedes ven en las extremidades, tenemos malformación de los huesos largos con ausencia o falta de desarrollo de los huesos largos. Entonces, en las consideraciones clínicas relacionadas con la formación de estas estructuras, vamos a tener a la fístula traqueoesofágica y al Bacter. Durante el nacimiento, el contenido gástrico o el líquido amniótico o ambos pueden llegar a ingresar a la tráquea a través de la fístula. Y estas complicaciones en el recién nacido van a ser como, por ejemplo, cuadros de neumonitis o cuadros de neumonía. Si la fístula es grande, incluso pensamos en lo que son la broncoaspiración, ¿no? Y el niño puede fallecer por el ingreso de líquido hacia los pulmones. Entonces, por eso es necesario valorar. Nosotros ya habíamos visto cuáles eran las formas del diagnóstico prenatal. Entonces, tendríamos que considerar estas formas para diagnosticar en etapa temprana. Vámonos con lo que es la formación de la laringe. La laringe, simplemente ustedes saben que es un órgano que va a ser el órgano de la fonación, ¿no? Está formado aproximadamente por 11 cartílagos, entre los que están pares e impares, y nos va a dar lugar a un órgano que con el ingreso de aire
y la proliferación de su estructura interna van a dar lugar a que las cuerdas bucales, que vienen a ser las prolongaciones internas, nos den el tono o el timbre de voz de cada individuo. La laringe entonces va a derivar de dos componentes embrionarios. Uno que es el endodermo de la parte superior del divertículo respiratorio, que viene a formarnos lo que es el revestimiento interno. Y se acuerdan cuando hablábamos de cabeza y cuello, también teníamos que el mesénquima de lo que era el cuarto y sexto arcos branquiales también formaban esta estructura. Entonces, el mesénquima entre el cuarto y sexto arcos branquiales forman las paredes del orificio laríngeo, los cartílagos y los músculos. Bueno, aquí simplemente ustedes están viendo el orificio laríngeo. Estamos viendo una evolución entre lo que van a ser las 6 semanas y las 12 semanas o 12ª semana. Entonces, ¿qué vemos aquí? Simplemente la prominencia lingual, la disposición o la distribución de lo que van a ser los arcos faringios y la formación de lo que va a ser la laringe. Aquí ustedes ven lo que son las tumefacciones o las prominencias aritenoideas. Y aquí ustedes ven lo que va a ser el orificio laríngeo. En esta imagen, ya a las 12 semanas que vemos, ya se ha formado la lengua, ya tenemos incluso la región posterior de la base de la lengua, tenemos la formación de la epiglotis que forma parte de la laringe, aquí tenemos el orificio laríngeo y estas vienen a ser nuestras tumefacciones aritenoideas. Entonces ya vemos la formación de la laringe. El revestimiento interno entonces va a estar dado por el endodermo y los cartílagos y los músculos por el mesénquima de lo que va a ser el cuarto y sexto arcos faríngeos. Entre el mesénquima de los dos arcos van a transformarse en los cartílagos. Hemos dicho que van a ser 11 cartílagos, ¿no? Entre impares y pares tenemos el tiroides, el cricoides, la epiglotis, tenemos los aritenoides, el corniculado de Santorini y los accesorios que van a estar en pares, por lo que nos van a dar una estructura de 11 cartílagos. Entonces, como consecuencia de una rápida proliferación del mesénquima, se modifica lo que es la conformación del orificio laríngeo, que de una hendidura sagital en forma de T va a evolucionar en un periodo final, caracterizando a lo que va a ser el orificio laríngeo del adulto. Bueno, aquí simplemente ustedes están viendo la evolución, ¿no? Ya saben reconocer estructuras. Nosotros tenemos aquí lo que son los arcos faringios, la hendidura laringotraqueal. Aquí tenemos arcos faringios primero, segundo, tercero, cuarto. Y aquí nosotros vemos lo que son las tumefacciones aritenoideas y lo que va a ser el orificio laríngeo a las 6 semanas y aquí tenemos a las 10 semanas donde ya tenemos a los cartílagos laringeos formados. Ahora, los músculos de la laringe van a ser inervados por ramos del décimo par craneal. Bueno, aquí simplemente para que ustedes se ubiquen tenemos lo que es el orificio de la laringe. Ya esta es una imagen que simplemente nos detalla la evolución entre lo que va a ser una semana 6 y una semana 7 más o menos. Entonces tenemos arcos faringeos o arcos branquiales, las prominencias linguales, tenemos lo que va a ser el orificio ciego y aquí tenemos lo que es la laringe, el orificio laringotraqueal. Entonces, en el momento en el que se van formando los cartílagos laringeos, el epitelio de la laringe también prolifera y cierra su luz, pero solamente de forma transitoria, porque esta vuelve a abrirse. ¿Por qué? Porque debido a una vacuolización y recanalización, se producen entonces lo que son estructuras laterales. Un par de nichos laterales que vienen a ser los ventrículos laterales. Estos ventrículos laringeos, que van a ser nichos laterales, están delimitados por pliegues de tejido, que se diferencian en estructuras que son las cuerdas bucales.
las verdaderas y las falsas, que con el contacto, en el contacto con el aire, emiten sonidos dándonos un timbre particular de voz, ¿no ven? Bueno, entonces esta es la imagen que les había mostrado hace rato, una diferencia entre lo que va a ser una semana 6 y una semana 12. La musculatura de la laringe, como deriva de lo que son los arcos faringios cuarto y sexto, van a estar inervados por el 10º par craneal. El nervio laríngeo superior va a inervar a todas las estructuras derivadas del cuarto arco faríngeo. Y el nervio recurrente laríngeo va a inervar a lo que son los derivados del sexto arco faríngeo. Tenemos el desarrollo de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Hemos visto que en el momento en el que se separa del intestino anterior y forma lo que es la yema pulmonar, se va a formar la tráquea. Y dos especies de sáculos laterales, que son las yemas bronquiales primarias. Entonces, al inicio de la 5ª semana, cada una de estas yemas se ensancha para constituir los bronquios primarios. Estos bronquios primarios van a ser uno derecho y uno izquierdo. Entonces vamos a tener varias divisiones. Tenemos 3 tipos de división: una división primaria, una división secundaria y una división terciaria. Debemos recordar que la tráquea va a sufrir la bifurcación de los bronquios primarios a la altura de los 10 y 11 somitas. Y el endodermo se va a encargar de lo que es la formación del revestimiento interno y de las glándulas, porque todo lo que es sistema respiratorio y digestivo va a tener la formación de glándulas. También tenemos que el mesodermo visceral va a contribuir con la formación de lo que es el tejido conjuntivo, cartílago y músculos. Ya. Entonces, en esta imagen ustedes ven un resumen de cómo se va a formar la tráquea. Tenemos del endodermo del divertículo laringotraqueal, la mucosa y las glándulas. Del mesodermo esplácnico, el tejido conjuntivo, el cartílago y los músculos. Bueno, aquí ustedes están viendo una evolución de lo que es la formación de la tráquea. Ustedes están viendo en 5 imágenes cómo va a ser nuestra formación. Aquí tenemos una capa bastante delgada que va a estar formado por lo que es el epitelio endodermal. Esta es simplemente una imagen a la 7ª semana. Aquí nosotros vemos que este epitelio endodermal se va a transformar en lo que es un tejido mesenquimatoso, aproximadamente a la semana número 9. Esta diferenciación de tejido ya la vamos a ver en lo que es la semana 11, donde no solamente va a tener el mesénquima, sino también ya va a tener la formación de lo que es el tejido cartilaginoso. Aquí tenemos lo que es el tejido conjuntivo, con lo que va a ser el cartílago, y aquí en una etapa posterior, aproximadamente a los 5 meses, ya vemos el cartílago que va a estar en verde. Tenemos lo que es el componente muscular, que va a tener dentro de él lo que son vasos sanguíneos, glándulas, y va a formar parte del revestimiento interno de la tráquea. Y aquí ven otra imagen donde vemos endodermo en amarillo y mesodermo esplácnico, ¿no? Que es lo que va a rodear a esta porción de tejido. Aquí tenemos la luz de la tráquea. Tenemos el epitelio, tenemos el cartílago en desarrollo y el tejido conjuntivo embrionario. En un corte, como lo vemos, aquí vemos a la formación de lo que van a ser la mucosa, las glándulas, ¿no? De que van a revestir la parte interna.
tenemos lo que es el músculo y aquí en rosado intenso ustedes ven lo que va a ser la formación del cartílago. Entonces, en forma esquemática nosotros vemos así y en un corte histológico podremos delimitar esto, ¿no? Glándulas, tejido muscular y cartílago que están dando lugar a la formación de lo que va a ser la tráquea. Entonces, mientras se va separando del intestino anterior, la yema pulmonar va a formar la tráquea y dos bolsas laterales, que son las yemas. Al iniciarse la quinta semana, entonces, cada una de estas se agranda para formar los bronquios principales, que habíamos dicho es uno derecho y otro izquierdo. Esa vendría a ser lo que es la división primaria. Donde tenemos la primera disposición. Aquí vemos otro tipo de corte que nos permite, ¿no? Visualizar la disposición. Miren, atrás teníamos el esófago. En la parte superior tenemos conexión con lo que va a ser la faringe. Por delante nosotros tenemos la tráquea. Aquí tenemos el esófago y el estómago. Entonces, lateralmente se están formando lo que son las áreas pulmonares. Entonces ustedes ven aquí la tráquea, los bronquios, la primera división, la división secundaria, dándonos lo que son 3 bronquios principales, 2 bronquios principales, y la formación o distribución de lo que van a ser la pleura, que es el recubrimiento de los pulmones, dándonos 2 hojas, una parietal y otra visceral. Y en un corte transversal, entonces ustedes están viendo, miren, tubo neural, notocorda, tubo digestivo, y aquí nosotros estamos viendo lo que se está formando en la cavidad torácica. Vemos lo que es el esbozo pulmonar, aquí vemos el nervio frénico, aquí vemos el corazón. Es una distribución en esta etapa embrionaria. Ya, entonces aquí simplemente lo que les muestro es un crecimiento de los pulmones hacia lo que es el mesénquima esplácnico. Vemos las paredes del cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos el conducto pericardio peritoneal, tenemos la tráquea, los bronquios secundarios o las yemas bronquiales secundarias, en el derecho 3 y en el izquierdo 2. Y aquí vemos cómo se van a ir distribuyendo y proliferando el lateral a lo que es el tubo digestivo, dando lugar a lo que van a ser las yemas pulmonares con la división primaria y secundaria bronquial. Y ahí ustedes ven aquí un embrión de vista lateral. Ven, aquí tenemos nuestro intestino faríngeo, la yema pulmonar. Y aquí vemos de frente cómo se van formando a las 5 semanas, a los 30 días y a los 38 días. Entonces, una división primaria entre derecha e izquierda, una división secundaria donde nos dan las yemas bronquiales secundarias, y tenemos aquí una división que ejerce un proceso de división dicotómica, dándonos a su vez subsegmentos que llegan para distribuirse en lo que va a ser la formación para los alveolos. Entonces, con el posterior crecimiento en dirección caudal y lateral, las yemas pulmonares se expanden dentro de lo que es la cavidad del cuerpo, en este caso dentro de lo que es la cavidad torácica. Los espacios para los pulmones y los canales pericardio-peritoneales son estrechos. Se disponen a ambos lados del intestino anterior y las yemas pulmonares en extensión van a proliferar y van a llenar gradualmente lo que son los espacios correspondientes. Los pliegues pleuroperitoneales son pliegues que se van a encargar de la división. Primero una división inicial de lo que va a ser cavidad torácica y cavidad peritoneal, y después dentro de lo que va a ser el tórax nos van a dar lugar a la división para lo que va a ser la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Entonces, al final tenemos que los pliegues pleuroperitoneales y
pleuropericardiales van a separar los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica respectivamente, y los espacios restantes van a dar lugar a la formación de las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que cubre la parte externa del pulmón es el que va a dar lugar a la pleura visceral, y el mesodermo somático es el que se va a convertir en una pleura parietal, dando lugar a las dos capas. Bueno, aquí ustedes tienen dos imágenes, una esquemática y una con microscopio. Tendríamos aquí lo que es el esófago en amarillo, en azul que vendría a ser la tráquea, y aquí nosotros tenemos los esbozos pulmonares. Y ahí aquí simplemente vemos lo que es la pleura visceral rodeando a los bronquios, y tenemos la pleura parietal que va a estar en contacto con la pared del cuerpo. Esta es mucho más clarita, ¿no? Ya. Entonces tenemos la cavidad pleural. Aquí tenemos a los bronquios con sus divisiones, una pleura visceral y una pleura parietal. A medida que se desarrollan los bronquios secundarios, estos van a tener subdivisiones. Se dice que sufren un proceso de división dicotómica repetidas veces y van a dar lugar a la formación de 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, de tal manera que se van a ir formando los segmentos broncopulmonares del pulmón, que van a corresponder a los segmentos de un adulto, que seguramente ustedes en anatomía los van a ver, ¿no? Hacia el final del sexto mes se forman entonces 17 divisiones, y durante la vida postnatal 6 divisiones más, llegando a un total de 23 divisiones. Ya aquí simplemente estamos viendo los brotes pulmonares, donde nos muestran el brote pulmonar derecho y el brote pulmonar izquierdo. Ahí vemos lo que es la bifurcación traqueal. Aquí tenemos cómo se van dividiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el superior, el medio, el inferior, y aquí tenemos el superior y el medio. Ya, y en esta imagen simplemente ustedes están viendo la evolución que sigue, ¿no? La división de nuestras estructuras. Tenemos una división primaria, una división secundaria y una división terciaria. Y aquí vemos mucho más clarita. Esta es la imagen, creo, que ustedes tienen en su libro, ¿no? Entonces tenemos aquí la tráquea y las yemas bronquiales. Aquí tenemos el bronquio, la tráquea, los bronquios principales y las divisiones. Ya, y aquí ustedes ya ven lo que es a las 8 semanas aproximadamente, donde ya tienen la disposición de las áreas lobares: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Aquí tenemos un lóbulo superior izquierdo y un lóbulo inferior izquierdo. Esta ramificación entonces va a estar regulada por interacciones epitelio-mesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral o esplácnico que los va a rodear. Las moléculas que actúan se emiten desde el mesodermo y pertenecen a la familia del factor de crecimiento de los fibroblastos. Con todas las subdivisiones, los pulmones adquieren una posición más caudal, de tal forma que en el nacimiento la bifurcación de la tráquea se va a oponer a las 4 vértebras torácicas. Y aquí vemos un desarrollo, ¿no? Es un desarrollo que nos muestra la formación de las estructuras gracias al endodermo, las estructuras a partir de lo que es el mesodermo. Una evolución. Una división primaria,
una división secundaria y una división terciaria. Entre lo que van a ser aproximadamente la quinta semana, la sexta semana y la octava semana. Y aquí vemos una mejor imagen que nos permite visualizar lo que ya habíamos visto. A los 28 días, una derecha y otra izquierda. A los 35 días, los tres lóbulos principales. Y a las 42 días y 56 días ya la distribución de lo que van a ser los lóbulos pulmonares. En esta imagen ustedes están viendo cómo evoluciona, ¿no?, la formación de los pulmones. Aquí tenemos tubo digestivo primitivo con formación de esófago y estómago, y aquí ustedes ven la tráquea y lateralmente cómo se va desarrollando los pulmones. En una división primaria, aquí tenemos una división secundaria y una distribución lateral al esófago, lo que nos lleva a una ampliación de las estructuras a nivel de lo que es el tórax. Ahora vamos a hablar de lo que es la maduración de los pulmones. ¿Se acuerdan, no?, que nosotros habíamos mencionado que un feto a los 6 meses no tenía la capacidad de supervivencia, ya que tenía dos sistemas que aún no habían culminado su maduración? Entonces, la maduración de los pulmones está detallada en este capítulo, lo que les va a permitir comprender por qué no puede nacer de forma prematura un feto. Tenemos que hasta el 7º mes de vida prenatal, los bronquiolos se van dividiendo sin interrupción en canales cada vez más numerosos y pequeños, dando lugar a lo que van a ser los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales se dividen para formar lo que son los bronquiolos respiratorios, y cada uno se divide en 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos llegan a su fin en sacos terminales que van a estar rodeados por células alveolares planas. Y ahí ustedes ven aquí, van a ver imágenes de lo que implica la maduración pulmonar. La maduración pulmonar va a estar dividida, digámoslo así, en 4 etapas principales. Tenemos el periodo pseudoglandular, el periodo canalicular, el periodo de los sacos terminales y el periodo alveolar. En la imagen que ustedes están viendo es el periodo pseudoglandular. En este periodo pseudoglandular es un periodo que va a abarcar aproximadamente entre la semana 5 y la semana 16, donde las ramificaciones continúan y se van formando lo que son bronquiolos terminales. No existen aún lo que son los bronquiolos respiratorios y menos los alveolos. Entonces ustedes ven aquí lo que es el tejido conectivo, y en rojo ustedes están viendo lo que van a ser los vasos capilares. En esta parte nosotros vemos la porción de lo que va a ser el bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal nos muestra lo que es el revestimiento cúbico, ¿no? Ustedes ven que está revestido por células cúbicas y simplemente nos muestran un inicio de lo que van a ser la formación de los sacos terminales. Entonces, el periodo o la etapa pseudoglandular va a estar entre la 5ª y la 16ª semana, donde se va a formar primero lo que es el divertículo respiratorio, los brotes broncopulmonares, los bronquios primarios, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Tenemos aquí una imagen que nos muestra, ¿no? Aquí tenemos un bronquiolo terminal y aquí ustedes ven los bronquiolos respiratorios. Y aquí ustedes ven lo que es el saco terminal.
Esto debe modificarse. Como ustedes ven, aquí tenemos un epitelio cúbico, pero este epitelio cúbico debe modificarse a un epitelio plano para que cuando se formen los sacos alveolares y los alveolos, entren en contacto con los vasos capilares para lograr una de las funciones pulmonares que viene a ser el intercambio gaseoso entre lo que es la sangre y los tejidos. Entonces aquí ustedes ven las más imágenes esquemáticas. Ven el bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios y la formación de lo que van a ser los sacos alveolares. Entonces el revestimiento, como ustedes pueden ver, es un epitelio cúbico, ¿no? Que debe modificarse porque llega un momento en el que este epitelio cúbico se transforma y se modifica en células planas. Entonces vamos a tener aquí ya lo que es el desarrollo de los alvéolos. Habíamos dicho, ¿no? Que teníamos un periodo pseudoglandular, un periodo canalicular, un periodo de sacos terminales, y aquí tenemos lo que es el periodo alveolar. Entonces tendríamos el periodo entre sacos alveolares y sacos terminales, perdón, y alvéolos. Esta es la imagen que nosotros podremos ver en un periodo canalicular, o sea, en un embrión de aproximadamente 16 a 26 semanas. Y aquí el periodo alveolar, nosotros veremos desde lo que son los 8 meses de gestación hasta la niñez. Y aquí tenemos el periodo canalicular, que habíamos dicho que va a ser un periodo entre la semana 16 y la semana 26, donde tenemos que cada bronquio terminal va a dar lugar a lo que van a ser los bronquiolos respiratorios, que a su vez se van a llegar a dividir para dar lugar a lo que van a ser los conductos alveolares. Ya, entonces la etapa canalicular entre la semana 16 y 26 va a dar lugar a la formación de los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Aquí nosotros tenemos un periodo denominado de saco terminal. Tenemos el bronquio terminal, el bronquiolo respiratorio y en los extremos vemos lo que van a ser los sacos alveolares. Y aquí tenemos el periodo alveolar. Miren, el epitelio cúbico ya ha modificado, se ha vuelto plano. ¿Por qué? Porque este epitelio plano permite tener contacto directo con lo que van a ser los vasos capilares y así poder cumplir con una de las funciones pulmonares. Entonces, la etapa alveolar va a ser desde aproximadamente los 8 meses de gestación hasta la niñez. En algún texto nos hablan hasta lo que van a ser los 8 años aproximadamente, donde se van desarrollando lo que son los alveolos. Y aquí vemos un resumen, ¿no?, de nuestras 4 etapas. Entonces tenemos un periodo pseudoglandular, tenemos un periodo canalicular, tenemos un periodo de sacos terminales y aquí tenemos lo que es un periodo alveolar. Entonces, cómo van evolucionando nuestros bronquios terminales. Y ahí tienen lo que es un alveolo. El alveolo donde, bueno, aquí nos muestran sacos alveolares y estos vienen a ser los alveolos. Este es el conducto alveolar. Y así nosotros visualizamos dentro de la estructura pulmonar la formación de los alveolos. Entonces, hacia el final del 7º mes, el número de sacos alveolares maduros y capilares es suficiente. ¿Para qué? Para garantizar el intercambio de gases adecuado y el neonato ya tiene la capacidad de sobrevivir.
Entonces, durante los últimos meses de vida prenatal y durante varios años después del nacimiento, el número de sacos terminales va aumentando. Y aquí vemos el cambio histológico, ¿no? Cuando en una de las preguntas de su cuestionario les menciono que me dibujen lo que es el cambio histológico, muestren cómo modifica el epitelio. Entonces aquí tenemos cúbico y aquí tenemos lo que son los capilares sanguíneos. Aquí tenemos un cambio, ¿no? Una modificación, donde las células epiteliales planas delgadas, que van a ser conocidas como células epiteliales o los neumocitos tipo 1, van a estar en relación directa con lo que van a ser los capilares circundantes. Y aquí tenemos una imagen que nos hace referencia al contacto entre el epitelio escamoso delgado y los capilares sanguíneos para lograr lo que es la función de lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, ese es una etapa, un proceso de desarrollo histogenético. Y aquí ven otro cuadro que nos hace referencia al avance, ¿no? Aquí tenemos un periodo canalicular y aquí tenemos uno de saco terminal. Y ahí tenemos lo que es un periodo alveolar, donde ya tenemos contacto con los capilares. Y esta es una tablita que les va a permitir recordar, a pesar que aquí nos falta ¿no? Aquí nos falta lo que es el periodo de los sacos terminales, aunque aquí nos muestra la división entre sacos alveolares y alveolos. Entonces, tenemos una etapa pseudoglandular que va a iniciarse en la 4ª semana de desarrollo. Va a haber los brotes broncopulmonares, la formación de los bronquios primarios, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Tenemos la etapa canalicular, donde los bronquiolos terminales dan lugar a la formación de los bronquiolos respiratorios. Después tenemos lo que es la formación de lo que es el periodo de sacos terminales y el periodo alveolar. Las células que revisten los sacos van a ser las células epiteliales que les había mencionado, las tipo 1, que van a estar en contacto íntimo entre las células epiteliales y las células endoteliales. Entonces, este mecanismo va a servir como la barrera alveolo-capilar. Los alvéolos maduros no están presentes antes del nacimiento. Además, hacia el final del 6º mes se van a desarrollar lo que son las células alveolares tipo 2, que son las que van a producir surfactante. El surfactante es un líquido rico en fosfolípidos, capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-aire. Entonces, esta sustancia es importante para la supervivencia del bebé prematuro. El surfactante solamente se produce 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Antes de eso se produce, pero se produce en cantidades bastante bajas, que son incapaces de poder ayudar o contribuir con el feto para su desarrollo o para su supervivencia. Es importante para disminuir la tensión. No se olviden que en etapa prenatal los pulmones tienen gran cantidad de moco y líquido, y al respirar ese mecanismo entre lo que es el agua y el aire puede provocar lo que es el colapso pulmonar. Entonces, la tensión agua-aire de la superficie de la membrana aumenta, lo que lleva a que los alvéolos puedan colapsar durante lo que es la primera expiración. Y ahí aquí simplemente ustedes ven a lo que son los neumocitos tipo 2. Antes del nacimiento, los pulmones entonces están llenos de líquido. Contienen cloruro, proteínas, moco de las glándulas bronquiales y surfactante de las células epiteliales alveolares tipo 2. Pero 2 semanas antes del nacimiento, esta cantidad aumenta
para favorecer en el proceso de la primera respiración. En relación a lo que es el sistema respiratorio, nosotros podemos tener una alteración que viene a ser lo que es el síndrome de dificultad respiratoria. Este síndrome estaba considerado entre las primeras causas de muerte entre los niños prematuros. Por eso es que cuando nosotros tenemos un trabajo de parto prematuro, tratamos de evitar que este continúe su curso, por lo que se le da fármacos a la madre que traten de frenar este proceso de trabajo de parto. Pero tenemos, muchas veces llegan las mujeres donde el trabajo de parto ya es irreversible y es prematuro, es antes de haber cumplido el periodo de viabilidad. Entonces utilizamos lo que son los corticoides para tratar de contribuir a una maduración de este tipo de células y que se pueda producir lo que es el surfactante. Entonces podremos contribuir y evitar lo que es la enfermedad de la membrana hialina. Bueno, esta es una alteración que se va a producir en prematuros principalmente, donde nos refleja lo que es la inmadurez pulmonar. Es por deficiente producción de lo que es el surfactante y nos va a producir lo que es una alteración a nivel de lo que es la tensión superficial del alveolo. Entonces aquí vemos una imagen que nos muestra a los alveolos sin surfactante y con surfactante. Los alveolos que no van a tener surfactante van a estar cubiertos de un líquido acuoso y las moléculas que los componen se cohesionan, entonces las paredes alveolares se arrastran hacia adentro y llegan a colapsarse. Aquí tenemos las fuerzas de cohesión y aquí tenemos que tienden a colapsar lo que es la pared alveolar. En cambio, con surfactante tenemos que segregan moléculas de surfactante y reducen lo que es la cohesión. Entonces los alveolos permanecen inflados y permiten lo que es el paso del aire. Los factores de riesgo para desarrollar esta alteración, este síndrome de dificultad respiratoria que puede evolucionar a una enfermedad de membranas hialinas, son prematuridad, diabetes materna, déficit congénita de la producción de proteína B del surfactante, cesáreas sin trabajo de parto, y factores genéticos como ser sexo masculino, raza blanca y asfixia perinatal. Entonces tenemos una alteración a nivel de lo que va a ser la formación de los neumocitos tipo 2. El pacientito nos va a presentar dificultad respiratoria. Puede llegar a lo que es el distrés respiratorio, mostrándonos cianosis, apnea y letargo. Gasometría arterial, que es una forma de control de lo que es la función respiratoria, nos pueden mostrar acidosis con hipoxia, vasoconstricción pulmonar y formación de lo que van a ser las famosas membranas hialinas. Entonces, con esto, nuestro paciente tiene un mal pronóstico y puede evolucionar de forma negativa. En el diagnóstico, nosotros podremos determinar la toma de una placa radiográfica que nos permita determinar si el pulmón ha tenido o no un colapso. Entonces, aquí vemos pulmones aireados y aquí no podemos distinguir el pulmón que está lesionado. El tratamiento simplemente va a hacer que estos niños tengan dos formas de producción de surfactante. Uno, administración de surfactante en cuanto nacen o el tratamiento con corticoides que les había mencionado, oxigenación y algunos pueden llegar incluso a lo que es la ventilación mecánica. La prevención entonces se basa en lo que les había mencionado, el uso de corticoides
que evitan la evolución a lo que es la enfermedad de la membrana hialina. Y bueno, jóvenes, eso sería lo relacionado con sistema respiratorio.